ustedes aquí en esta interesante conversatorio que vamos a tener con Éric de Meillet. Tenemos el gusto y el privilegio de contar nada menos que con la presencia de Éric de Meillet, francés, ebanista de profesión y formación. Él tiene más de 20 años de experiencia en esto y además es el ebanista jefe o el jefe de ebanistería del Palacio de Versalles, ¿cierto?, en Francia. De las particularidades del detalle, a la forma, ¿cierto?, y mucho más vamos a poder conversar con él. Y lo digo enfáticamente porque la idea es que, por algo se llama conversatorio, la idea es que el público presente, especialmente nuestros estudiantes, hagan las consultas que les interese para enriquecer un poco esta experiencia de hoy. Agradezco especialmente, y en nombre de Manuel Figueroa, nuestro director, que hoy día no pudo estar desgraciadamente, nuestro director de la Escuela de Diseño, porque hoy día, justamente en este momento, se inaugura el mes del diseño a nivel nacional. Entonces tuvimos que repartirnos. Acá hay varios colegas que lo saben. Bueno, esta instancia de hoy también se debe principalmente, ¿cierto?, a nuestro convenio con el Museo de la Moda. Carlos Ampuero, que está por ahí presente, ¿cierto?, como gerente, y por supuesto Jorge Yarur, como el presidente, han firmado con nuestro rector hace un poco más de un mes un convenio de colaboración con nosotros, con la Universidad Andrés Bello a través de Campus Creativo. Este convenio, la verdad que está dando ya buenos pasos. Esta es una de las actividades que hemos tenido con ellos, así que esperamos que sea mucho más prolífica todavía y, como digo, reitero, esta alianza que nos va a abrir bastante camino entre todo lo que tiene con todo lo que tiene que ver con el diseño, el arte y la cultura. Los dejo entonces, sin más ni menos, con Éric de Meillet, quien va a estar con un traductor, Jean-Jacques Manier, ¿cierto?, a la derecha, a la izquierda de Éric, para que de alguna manera no solamente pueda Éric dar su charla, sino que conversar, especialmente con los asistentes. Muchas gracias. También está Franco, quien va, en el caso de ser necesario, a ser un traductor, no intérprete de idioma, sino que a través de Jean-Jacques, él va a ser un traductor o más bien un consultor, se puede decir, de la parte técnica, precisa, porque se van a dar cuenta, esta especialidad tiene una terminología muy precisa. Eso, muchas gracias. Damos comienzo entonces a la charla. Gracias. C'est branché. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour participer dans cette journée d'échange, d'études, enfin ce moment d'études. Je viens de France, le Chili est très loin. Pour nous en France, le Chili a une très très belle image. C'est un pays un peu exotique pour nous et je suis très heureux d'être ici. Je voulais vous remercier d'être venu et aussi remercier la belle collaboration avec le Museo de la Moda qui a permis donc cette rencontre avec ce très très bel établissement qui est là pour enseigner. Et je vais essayer de vous expliquer, moi de mon côté, mon métier d'abord d'ébéniste et ensuite, de manière générale, le château de Versailles et d'une manière particulière, mon métier de restaurateur du patrimoine en France et notamment à Versailles. Sí, sí. Antes que nada, igual yo me quiero atrever a pedirles, por favor, que guarden sus celulares en silencio para que la presentación siempre uno se olvida, ¿ya? Entonces, dicho eso, está muy contento de estar acá. Tiene una imagen muy buena de Chile desde Francia. Entonces, él va a hacer la presentación esencialmente de qué es lo que es el trabajo de ebanista en Francia, como restaurador del patrimonio, ¿ya? Esencialmente yo diría que es eso, para hacerla en resumen, ¿no es cierto? Voilà.
Je pense que c'est un résumé. Voilà. Donc, nous allons commencer la présentation du métier d'ébéniste. Alors, je sais au Chili, le métier d'ébéniste, je crois qu'il n'existe pas. En fait, c'est un artisan créateur qui, en fait, fabrique et crée du mobilier de luxe et de style. Sí, dice que para él es muy importante justamente hablar de lo que es el ebanista, que seguramente en Chile no se conoce muy bien, de manera que quiere hacer hincapié en ese punto, que es un oficio muy específico, ¿no? L'ébéniste, en fait, fabrique un objet mobilier, un objet fonctionnel. Et la particularité de l'ébéniste vient du mot ébène, c'est-à-dire le plaquage d'ébène. Et l'ébéniste, en fait, il est là pour recouvrir le mobilier comme une seconde peau d'un décor très fin, comme le plaquage de bois précieux, des matériaux comme le métal, la nacre, l'ivoire et des lacs de Chine et du Japon. Sí, esencialmente quiero hacer hincapié nuevamente en que el trabajo del ebanista que viene a ser una suerte de trabajo final, ¿cierto? De todo lo que sea la restauración y el detalle de todos los muebles, ¿cierto? Dans le sommaire, il y a les différents métiers du bois, qui sont importants, puisque en France, les spécialités sont assez cloisonnées, chacun dans sa spécialité par matériaux. Le métal, le bois, la pierre, le tissu, le verre, tout est bien compartimenté. Sí, específicamente hay una... quiero hacer hincapié, insisto, ¿cierto? En que cada uno de los métiers de los oficios está muy seleccionado, son muy precisos, ¿ya? Y son complementarios. Unos son trabajos en madera, otros en metal, ¿ya? Je passerai assez rapidement sur certaines notions, puisque je ne pense pas que ça puisse intéresser l'auditoire, comme devenir ébéniste, par exemple. Voilà, je vais essayer d'être assez synthétique. Sí, va a ser una presentación bastante sintética porque no quiere entrar en detalle de qué es lo que es específicamente el trabajo del ebanista, sino que va a ser una cosa, una comprensión más general. Donc les différents métiers, il y a à la base le menuisier, donc on est obligé de passer par la case départ, qui est le menuisier. Claro, dice que forzadamente, ¿cierto? El trabajo del ebanista tiene que pasar por todo lo que sea el carpintero. O sea, el carpintero es como de alguna forma la base sobre la que se instala el trabajo del ebanista. Et bien sûr le menuisier qui fabrique uniquement du siège. Ça, c'est une spécialité. Sí, justamente que hay muchas especialidades o sea, el carpintero que trabaja sobre ciertos muebles, ¿cierto? De ahí que se empieza a especificar cada vez más el oficio. Voilà, donc l'ébéniste qui recouvre le mobilier de bois précieux et de matériaux rares. Justamente ahí donde se empieza a apreciar el ebanista que ya empieza a tomar forma y empieza a trabajar sobre los materiales más finos. Hablaba delante del lácar, el metal. Entonces empieza a tomar cuerpo la parte más visual, ¿cierto? Pero de alguna forma con los materiales más precisos, más puntillistas, más en detalle. Esto está el carpintero
que hace los muebles, y luego viene el ebanista, y específicamente el ebanista que se dedica a todo lo que sea la restauración poquito a poquito, en detalle, con cada uno de los materiales. Voilà, donc les ébénistes peuvent créer, ils peuvent fabriquer et ils peuvent restaurer, à condition d'avoir appris le métier de restaurateur du patrimoine, qui est un métier à part entière. Sí, entonces ellos pueden crear, también, a su haber, siempre lo importante es haber tenido la formación de restauradores del patrimonio en Francia. Por lo tanto, hay una cadena, él quiere hacer hincapié en eso, ¿no es cierto?, que hay una secuencia para llegar a ser ebanista, bueno, y en su caso, el jefe de ebanista del Castillo de Versalles. Voilà, et là on voit la petite photo, donc le plaquage, ce sont des feuilles de bois d'1 millimètre, 1,5 millimètre d'épaisseur. Sí, pero lo importante es justamente que hacerle hincapié en que es tan preciso el material que justamente hay elementos de 1,5 milímetros de espesor que ya se empiezan a utilizar, ¿cierto? Voilà, donc il y a aussi le charpentier, celui qui fabrique la toiture. Sí, también está el carpintero que trabaja con todo lo que sea el techo, toda la estructura techumbre. Et comme partout, l'agenceur qui fabrique tout ce qui est à l'intérieur d'un logement, en fait, en termes de placard, de dressing. Sí, y también entonces está por la contraparte, la parte interior, que podría hacerse el equivalente en Chile a diseño interiores, pero también está allá en Francia, que es el que se encarga de todo lo que es la mueblería interior de un edificio. Et aussi le marketeur qui découpe le placage pour faire des décors qui peuvent ressembler à des peintures comme il y a sur les murs, dans les tableaux. Claro, ahí bueno, este otro oficio, ¿no?, que es el que va cortando cada uno de los pedazos, ¿no? Se llama marketeur, que hace el marcaje, ¿cierto?, dentro de cada uno de los elementos y para posteriormente pasarlo al trabajo más fino. Là, on a un type de meuble qui a été inventé par André Charles Boulle, qui était un designer pour l'époque de Louis XIV, qui a inventé la commode et qui l'a recouverte d'écailles de tortue et de bronze. Ya, ahí justamente muestra un ejemplo de André Charles Boulle, que es el que creó este mueble, ¿cierto?, con todo tipo de detalles, de tortugas, entonces empieza a aflorar, ¿cierto?, un poco un design ahí. Voilà, le même type de meuble recouvert de matériaux précieux. El mismo mueble, o otro tipo de mueble, ¿cierto?, pero ahí empieza a ser recubierto con materiales preciosos. Ce sont des meubles que j'ai pris à Versailles et qui sont pour l'époque des meubles ultra modernes, car Versailles était un laboratoire d'innovation et de modernité. Sí, eso es importante porque, si bien es cierto, para nosotros es un trabajo un poco antique, en su momento fue un trabajo de mucha modernidad y hace referencia a que Versalles en su momento fue como un laboratorio donde se experimentaba. Et qui a donné la mode en France, bien sûr, et dans toute l'Europe, au temps du XVIIe et du XVIIIe. Claro, y que a su haber se dio la moda de todo lo que era esa tendencia. Fin XVIIe et tout le XVIIIe. Sí, fines del siglo XVII y todo el siglo XVIII, en toda Francia y en toda Europa. On a un beau décor de différents bois différents qui sont incrustés comme un puzzle. Ahora, esto es muy importante porque uno, para apreciar el trabajo justamente leonista, esto uno puede ver lo que son una solo patina de colores, sin embargo, ahí están incrustados varios tipos de maderas distintas, ¿no es cierto?, que hacen en sí mismo un trabajo precioso y con mucho detalle, pero son maderas distintas seleccionadas. Et à l'époque, les bois étaient toutes les couleurs, et là, avec le temps, les couleurs ont passé. Sí, bueno, justamente, digamos que visto el uso y el paso del tiempo, la patina o el color de cada uno de los distintos pedazos de madera, que eran a su momento cada uno con su color, con el paso del tiempo se fueron haciendo, degradando y poniendo un poco más homogéneos. Pero sin embargo sigue persistiendo que son materiales diferentes, distintos y complementarios. Et la
Sí, la foto de la derecha, arriba, se ve justamente algo de lo que él habla de la relación de los colores originales. Ya, y justamente, un poco lo que se decían antes, cómo con el paso del tiempo se tiende a homogeneizar y uno no pudiera siquiera relacionar las dos cosas. Sin embargo, es el mismo ejemplo que pasa a estar con el paso del tiempo a homogeneizarse, pero es por un poco la patina que va perdiendo, los materiales que van perdiendo la patina propia original. Et dans tous les châteaux et dans tous les musées, on n'a que cette visibilité, que cette vision de meubles qui ont une espèce de camailleux comme ça de couleur marron et de tabac. Sí, lamentablemente casi todos los museos, por el paso del tiempo, se tiene solamente el resultado final, que es el que llega hoy día, que son tipo marrón, ¿no? Pero que de alguna forma no rescata, sin embargo, no es sino a través de fotografías de lo anterior, donde ve el color real de cada uno de los elementos. Donc ça, un petit film qui explique en fait, Sí, aquí este film va a explicar la fabricación de un mueble. La partida de carpintería, la parte mecánica, y donde se llama a los mecánicos. O sea, se llama a los ingenieros, están todos participando del mismo mueble, y esto todo está comandado por los ebanistas. Que en definitiva es el que da las directrices de cómo tiene que ser el mueble. Y en segundo plano están los ingenieros, los carpinteros, que van a dar como resultado final la voluntad del ebanista. De ahí la importancia del ebanista en su momento. Ya, esto es un diseño que fue creado específicamente para el hijo de Luis XV, que era lisiado. O sea, la marquetería, ¿no? La marquetería que justamente muestra los colores originales del motor. O sea, todos los elementos, súper importante eso, porque hace mención que cada uno de los elementos que son cortados a medida y con un diseño preciso. Entonces, los distintos tipos de madera, los distintos colores, cada una de las cosas tiene su lugar y son cortados, como digo, de manera muy, muy, muy precisa. Hey everybody, so we are here with a very unusual masterpiece of French decorative art dating l'environnement de travail, tout simplement un atelier où il y a tous les outils à bois, les machines et les produits. Voilà, ça suffit. Sí, quiero mostrar un poco todo lo que es el contexto del ebanista, donde para hacer bien el trabajo está justamente lleno de todo tipo de maquinaria, de lo macro a lo micro, ¿cierto? Entonces le interesa mostrar cómo es el taller, donde se ocurren, donde empiezan a fabricarse las cosas. Et tout ça, c'est pour donc réaliser aussi des assemblages, que les meubles sont assemblés par des assemblages qui sont fabriqués soit à la main, soit à la machine. Sí, importante para él que se vean cómo el trabajo
tiene que ser todo hecho a la mano esto, en suerte que esto, los trabajos el diseño, los ensamblajes de cada una de las piezas, ¿no es cierto? Tiene que ser un trabajo de diseño muy, muy fino. Devenir ébéniste en France, c'est très facile. Il y a beaucoup de centres de formation, de lycées professionnels, tant pour les jeunes que pour les adultes. Sí, devenir, o sea, convertirse en ebanista en Francia afortunadamente es bastante fácil. Hay muchos centros de estudio, tanto para jóvenes como para gente más adulta. Sí, por ahí están un poco nombrados algunos establecimientos en Francia que dan cursos y son especialistas para ese oficio. Voilà, donc les centres d'intérêt, c'est bien sûr la réalisation d'ateliers, l'utilisation des machines, puisque c'est un métier qui requiert l'usage d'outils coupants et dangereux, la technologie appliquée au métier, parce que, comme tout, il faut créer un dessin de construction. Sí, esto es prácticamente igual que, de alguna forma, uno pudiera hablar de la arquitectura, ¿cierto? Por lo tanto, tiene necesariamente un diseño y necesariamente elementos y herramientas que son de alta tecnología, herramientas como de corte, de muy fino, que tienen que emplearse, ¿no? Donc les dessins d'artistes, les dessins artistiques, il faut comprendre et apprendre l'histoire de l'art et des styles de Louis XIV, par exemple, ou au mouvement du groupe Memphis, un mouvement moderniste des années 80, dont le musée de la Moda a quelques pièces qui ont appartenu à David Bowie et Ringo Starr. Bueno, ahí muestra algunos elementos que pertenecieron a David Bowie y Ringo Starr, ¿ya? Pero hace la importancia, hincapié en todo lo que es el diseño, ¿ya? Y donde nace todo, ¿no es cierto? Y de alguna forma, cómo se transforma eso en el Museo de la Moda. Y, Memphis est là, c'est mobilier ultra moderne et qui dit modernité, dit aussi débat et polémique par rapport au choix sí, el grupo Memphis específicamente, que de alguna forma sigue un poco la tradición, ¿cierto? De todo lo que es el trabajo ebanista, pero donde, si bien es cierto, entonces ahí habla de la modernidad y cómo de alguna forma esto ha surgido mucha polémica en términos de diseño, ¿cierto? le genre de mobilier qu'on restaure au château de Versailles. De todo tipo de mobiliario que se restaura a nivel de, específicamente en el Castillo de Versalles. Nous avons des métiers polyvalents. On peut aussi réparer et fabriquer des clés et aussi nettoyer les bronzes. Sí, parte importante del trabajo de la restauración del Museo de Versalles es justamente crear llaves, restaurar el bronce, de manera que está todo muy complementado en todo lo que es, y también el mármol, ¿no? Todo tipo o sea, hay cada uno un oficio específico para cada uno de los materiales. Les meubles de Versailles sont généralement estampillés et numérotés pour, bien sûr, les identifier. Sí, están así que, digamos, todos los muebles de Versalles están numerados para con piezas sean precisas y al mismo tiempo sean restaurados, no sea nunca, jamás con algo material que no sea ad hoc. Voilà, donc ce médaillé, ça s'appelle le médaillé, où vous mettez les médailles, est en marqueterie donc d'André Charles Boulle, mais cet inventeur, maintenant, il ne reste qu'on explique un meuble, on dit un meuble Boulle. Claro, la tradición y la evolución de un mueble que hizo André Charles Boulle, que es el que creó la marquetería de esto, la evolución hace que es un mueble que en vez de decir André Charles Boulle, es un mueble que se dice, es un mueble Boulle, ¿cierto? Ya todo el mundo entiende que se trataba del diseñador André Charles Boulle. Claro, ¿quién es un artista, un designer que creó una técnica específica para crear sus muebles? Voilà, donc là, un type d'intervention. En écaille de tortue, il faut laisser les soulèvements.
Sí, súper importante, justamente para que se vea lo fino del trabajo, es que justamente se hace con herramientas de mucha precisión, donde justamente hay no sé si se aprecia una diferencia de niveles, entonces todo eso está tomado en cuenta cuando se está restaurando, ¿cierto? Y es un trabajo muy lento, de mucha precisión, donde los espesores son siempre tomados en cuenta. Comme dans tous les pays, ça je pense que c'est une norme universelle, nous sommes, nous, restaurateurs, guidés par des maîtres mots. Chaque maître mot est une notion, voire même philosophique. C'est-à-dire que les maîtres mots sont, la première c'est réversibilité. Sí, como en todos los países, ellos están siendo siempre guiados por un parámetro general, ¿cierto? Está donde aparecen los conceptos de reversibilidad. Claro, todo lo que se se instala, tiene que ser fácilmente retirado. Una segunda noción o concepto es filosófico, incluso según él, que tiene la compatibilidad, la legibilidad de los materiales. ¿Sí? Ya, es súper importante también eso que, según él, entonces, todo esto está guiado, está normado, entonces tiene que ceñirse por ciertos parámetros, ¿cierto? Para nunca salirse de los esquemas que están planteados. Hay otro concepto de la desrestauración. Sí, ese concepto tiene que ver con tener el concepto que si hubo un restaurador anterior, se puede retirar de manera muy fácil. Sí, producto de justamente algunos trabajos mal hechos, ¿no es cierto? Son trabajos que han sido abruptamente reprochados y muchos incluso inaceptados, o sea, que no están no aceptados dado el mal trabajo que se ha hecho anteriormente. Es un concepto súper importante para él que indica todo lo que es la historia. O sea, si ellos se enfrentan a un mueble, es importante saber cómo se hizo, quién lo hizo, la historia, ¿no es cierto? De manera de constatar cuál es el estado del lugar, el état des lieux, ¿no es cierto? Para poder recién intervenirlo, se tiene que saber su historia, su tradición, su pasado. Claro, y justamente teniendo en consideración esa historia, ese pasado, es que ellos como ebanistas le proponen a los restauradores, ¿cierto? Una suerte de propuesta para que siga la tradición. Exacto, perdón. Porque la idea es justamente si es que se va a proponer un trabajo, entonces está la elección de los materiales. ¿Por qué los materiales? ¿No es cierto? Y eso, importante, otro tema que el restaurador, hay una parte jurídica que no solamente es tan normado que no puede, hay una cosa jurisdiccional, digamos, detrás de esto, ¿cierto? Que hay un trabajo que se está haciendo para que sea aceptado. O sea, hay una tradición, un legado ahí. Claro, de alguna forma todo este eje en el tiempo es demasiado importante
para que justamente pueda permanecer y haya un eje hacia el futuro, ¿cierto? De por qué se están escogiendo esos materiales específicamente para que de alguna forma no se pueda producir nuevamente algún deterioro y eso se mantenga en el tiempo. Donc la photo est assez choquante. On voit avant, en haut à gauche, avant restauration, après restauration. On sait qu'à Versailles, c'est un château-musée et que, en fait, on doit restaurer le mobilier pour qu'il ressemble à peu près lorsqu'ils ont été livrés du temps de Louis XIV. Sí, hay casos van paradójicos justamente donde se ve el estado original del mueble y después de ser restaurado, donde de alguna forma no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿de qué manera se tiene que llegar a utilizar los materiales correctos, ¿no es cierto? Por si no queda una restauración muy mal hecha. Y que por lo tanto se tiene que respetar la materia de origen. Y ahora que hice esta presentación, la idea es hablar más genéricamente de lo que es la restauración dentro del castillo de Versalles. Y los problemas del oficio específicamente de ebanista con relación al castillo de Versalles. Abajo, a la derecha. Un poco más a la derecha, un poco más a la derecha. No, más a la derecha. Ahí, eso. No, más a la derecha, el otro. Eso. Sí, esta es una presentación específicamente para esta escuela, hecha acá hoy en noviembre de 2023. Desde el punto de vista del mobiliario, esta es la sala de oficina, por así decirlo, ¿cierto?, el atelier del rey. Y es la sala más prestigiosa en Francia. Desde el punto de vista del diseño, ¿no? Se está mostrando un poco dónde está Versailles en relación a Francia, París, que está ¿cierto? Al costado del Sena, y dónde queda específicamente Versalles dentro del mapa. Al sudoeste de París. Sí, ¿por qué Versalles específicamente? Sí, importante dentro de lo que es el contexto de la televisión de Francia, ¿por qué se escoge Versalles? Y es un problema de un traumatismo familiar de alguna forma de Luis XIV,
donde cada uno quería ser rey en la familia. Entonces él, de alguna forma, para destacarse y diferenciarse, escoge ese lugar. Donc il a créé Versailles pour s'éloigner de Paris, Crea Versalles para estarse alejado de París faire venir tous les courtisans, y hacer venir todos los artesanos y toda la corte, específicamente a ese lugar. les distraire, les nourrir, les loger, Distraerlos, alimentarlos, monter envers cette personne qui était Louis XIV qu'il était le vrai roi de la France, mostrar por qué y quién era el verdadero rey de Francia. Comme un être suprême, et il a créé la véritable concurrence pour que, à travers le coucher, le lever du roi, le déjeuner du roi, chacun pouvait assister à cette action, et on avait à son tour des privilèges. Sí, pertenecer a la corte, ¿cierto? Era ver cómo uno podía ver cómo se levantaba, cómo se acostaba, toda la vida diaria. Entonces él, de alguna forma, crea esto de manera para diferenciarse del resto de la corte y mostrar un poco de qué se trataba, ¿cierto? Un rey completamente omnipotente. La métaphore, c'est une ruche avec la reine des abeilles. Chacun travaille pour le roi. Et à l'époque, il était le plus grand roi d'Europe, donc du monde. Claro, le hacía la metáfora con respecto a la reina de un panal, ¿cierto? Que todas las abejas trabajan para la reina del panal. Y en este caso era entonces el rey más importante, más poderoso de toda Europa. ¿Ya? De ahí que efectivamente él crea esto para que todo esto sea una suerte de círculo virtuoso, pero siempre en torno a él. Donc il nous a laissé un héritage, et aujourd'hui les missions sont de conserver et surtout de diffuser la culture en France et bien sûr le tourisme du monde. Sí, bueno, y a partir de eso es que hay una herencia, ¿no es cierto?, cultural, que es lo que tratan de mantener para todo lo que sea el turismo, ver la importancia de lo que fue y ha sido Versalles en el contexto no solamente europeo, sino que mundial. Voilà. Et aussi bien sûr présenter, diffuser, apporter, recueillir aussi. Y bueno, ahí están varios conceptos: conservar, restaurar, presentar, difundir, aportar y recoger. Le terme recueillir, c'est toutes les études scientifiques, historiques, qui peuvent apporter de nouvelles données qui enrichissent en fait l'histoire sous l'Ancien Régime. Sí, el término recoger es tomar en cuenta todas las nuevas tendencias que puedan aportar para dar a conocer todo lo que fue ese periodo, ¿cierto? Del antiguo, lo que llaman Ancien Régime, es el antiguo régimen que es... Sí, de lo que es importante es que lo que es antes de Napoleón, que es el que crea la República, bueno, justamente ante la Revolución. Entonces, entender bien el contexto de lo que es el antiguo régimen, el Ancien Régime, que era antes de la Revolución. Voilà, donc je voulais en venir. Donc là, j'ai marqué un château en ruine parce qu'en fait, il y a eu un fait très important en France, c'est la Révolution française. Sí, va a mostrar un castillo en ruinas, que es el caso producto de la Revolución Francesa. Et qui a mis fin à ce régime. Que puso fin a ese régimen, que se llama Antiguo Régimen. Où les privilèges étaient de l'injustice, et à la suite de ça, il y a eu bien sûr la Déclaration des droits de l'homme. Sí, y por qué de alguna forma había unos privilegios que eran de alguna forma desmedidos y por qué se llega a través de la revolución a establecer los derechos humanos. Et la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est que le château a été vidé à la Révolution, tout a été vendu pour financer les guerres, justement, des révolutionnaires par rapport au reste de l'Europe. Sí, durante la revolución todo fue de alguna forma devastado y vendido. Toda la mueblería que había y la tradición que había existido, todo lo que se había creado, se vendió para financiar todas las guerras propias de la revolución. Ça veut dire que le château
château a été abandonné et qu'il est devenu une ruine. Sí, paradojalmente el castillo fue abandonado y se convirtió en una ruina. Il a été plusieurs fois question de le séparer, le morceler, le revendre, mais par un miracle, il a toujours été unifié. Sí, se pensó incluso de dividirlo y separarlo completamente, pero por efectos de un milagro se mantuvo y de una manera uniforme y nunca se hizo lo que se pretendió en un momento. Et ça fait que 60 ans que un travail est réalisé par les historiens, les conservateurs, les mécènes, l'État aussi, hein, le gouvernement, qui a retrouvé une très très grande partie des objets d'époque et ça fait 60 ans qu'il est restauré. Sí, producto de esto, de alguna forma, de suerte de milagro, es que todo lo que son los trabajos afines, los historiadores han podido ir recomponiendo poco a poco y restaurando este castillo que durante ya 60 años viene paulatinamente restaurándose, digamos que hacia lo que era antiguamente. La notion de château-musée est très importante puisque c'est un musée, mais c'est aussi un château, c'est-à-dire montrer au public comment on vivait sous l'Ancien Régime. Un musée, c'est un lieu neutre, c'est-à-dire des murs blancs et l'objet au milieu, et on observe et on n'admire que l'objet. Là, c'est un château avec des plafonds peints, des meubles, des rideaux, du marbre, des tapis. Tout est un ensemble visuel. Sí, quiere ser una suerte de diferenciación entre lo que es un museo, donde justamente el entorno o el edificio está hecho para que se vea un objeto específicamente, y lo que es la diferencia de un castillo o un lugar museo, que es en este caso el Castillo de Versalles, y donde el museo, las paredes, todos los detalles del edificio en sí mismo es un museo, ¿cierto? Entonces uno puede recorrer la historia, recorriendo los materiales que estaban ahí, ¿cierto? En el fondo, el objeto es el edificio mismo, en sí mismo. Ese es el recorrido en la historia, y eso es lo importante de la diferenciación entre un museo moderno a lo que es un lugar museo, un castillo museo. Sí, cuando uno está y hace un objeto, ¿cierto? Un diseño, uno lo ve, lo contempla, pero cuando lo ponen en relación al contexto, ya es un muro, ya pierde ese protagonismo, pero de alguna forma pasa a ser parte de la totalidad, pero siempre mimetizado en el contexto del castillo en este caso. Sí, ahí está un poco la sucesión después de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Luis XVII y Luis Philippe. Avec une interruption entre Louis XVI et Louis Philippe, puisqu'il y a eu la Révolution, il y a eu Napoléon. Et donc, claro, una diferencia entre Luis XVI y Luis Philippe, donde está la Revolución y la aparición de Napoleón. Alors, quand on a autant d'espace, on se dit qu'il faut être fidèle à la restauration, à la restitution. Sí, cuando uno se tiene tanto espacio, ¿cierto? Algo tan grande, tan vasto, hay que tener mucha consideración con la restitución. Mais là, les conservateurs ont une problématique, c'est quelle époque choisir. Claro, entonces hay una problemática muy importante de qué época específicamente establecer y qué época escoger. En fait, c'est tout simple. C'est en fonction du nombre d'objets que l'on dispose. Y la decisión final va a ser en función de la cantidad de objetos que uno disponga de una determinada época. Voilà, donc plus on a d'objets qui correspondent à Louis XV, et on va faire un espace Louis XV. Claro, o sea, mientras más objetos pertenecen a Luis XV se tenga, más van a estar restaurados en general en función de ese mismo concepto, de esa misma época. Donc le château, c'est pas que le château, c'est le domaine extérieur, donc le parc et les jardins, qui s'étend sur 800 hectares. Sí, por tanto empieza ya a
¿cierto? A estar el dominio exterior. 800 hectares. Sí, es la relación del castillo ya con su contexto exterior, que en este caso son los jardines del Palacio de Versalles, que se extiende por 800 hectáreas. Donc l'enveloppe architecturale qui est le clos et le couvert. La envolvente arquitectural, que es todo lo que la envuelve. Mais cette enveloppe, elle est différente au départ. Donc on a un style Louis XIII jusqu'au style Louis XVI. Sí, y que se diferencia entre el estilo Luis XIII a Luis, Jusqu'à Louis XVI. hasta el Luis XVI. Entonces uno ve una progresión y puede ver lo distinto. Para ojo experto, o sea, uno puede distinguir lo que es un estilo del otro. Voilà, et s'occuper de l'intérieur, donc on appelle le musée, tout ce qui est la décoration Y por lo tanto, des arts décoratifs. y por lo tanto dedicarse a todo lo que es la parte interior y lo que es el museo, la parte decorativa. Donc les moyens, c'est 1000 personnes, dont 500 fonctionnaires. Les moyens, o sea, las personas que están ahí destinadas son 1000 personas, donde 500 son funcionarios. C'est les aides de l'État et les mécènes et les recettes de billetterie et de Sí, location. y de alguna forma todo es posible gracias a ayuda del Estado, los mecenas y todo lo que es los tickets, de alguna forma todo lo que es el público en general, el turismo que de alguna forma aporta para que se pueda mantener esto funcionando permanentemente. Donc là, une petite partie de l'organigramme, mais on est 1000 personnes et je n'allais pas mettre... Claro, no voy a poner exactamente el organigrama de 1000 personas, sino que esto es lo más importante de cómo se subdivide vuelvo a decir, el organigrama, la estructura de cada uno de los roles, ¿no? ¿Cierto? Hasta llegar hasta cada uno de los artesanos. Donc pour prendre soin du musée, il y a le service de la conservation, 57 personnes, Para el servicio de conservación hay 57 personas. avec les ateliers muséographiques. Non, ça c'est la répartition des conservateurs par rapport à leur spécialité. Y ahí está la división con respecto a cada una de las especialidades dentro del museo, ¿cierto? Se ven 4 pintores, escultores 2, ¿cierto? Cada uno se va especializando. Un poco de la distribución dentro del castillo de Versalles es un poco dar a conocer todos los métiers o los oficios de las personas que están destinadas a cada una de las secciones. Y ahí que quiere hacer hincapié entonces justamente dentro de este organigrama, dar a conocer cuáles son los diferentes oficios muy específicos. Ya, y solamente esto es el organigrama de la parte de conservación. Donc les ateliers muséographiques, ceux qui s'occupent donc de la restauration des objets, il y a la peinture sur chevalet, la sculpture et marbre, art graphique, tapisserie, dorure, Sí. mobilier. Hacer solo lo que son específicamente la museografía del castillo, hay pintores, escultores, artistas gráficos, ¿cierto? Todo lo que son tapicerías, la tapicería y los aprendices de la parte de los muebles. Entonces hay toda una sucesión herencial, ¿cierto? De cómo se va pasando, por eso pone ahí los 2 aprendices que van siendo sucesivamente importantes para ingresar al staff de gente del castillo. Donc ça c'est l'atelier, le recrutement, les compétences, on a les ressources humaines et matérielles. Le recrutement, on est recruté que sur concours. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai préparé les études, l'école du patrimoine et les études pour préparer le concours pour rentrer donc à la direction des musées de France. Sí, algo que tal vez aquí no se entiende bien, porque en el fondo está tan específico que la importancia que hace recalcar él, de alguna manera, es que
Todo esto no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Llegar a ser, tener un lugar en ese centro, en ese Castillo de Versalles, solamente es por concurso público. Por lo tanto, en el caso de él, él tuvo que pasar varios concursos para llegar a donde está. Concours de technicien d'art. Concurso, por ejemplo, de técnico de artes, ¿no es cierto? Et j'avais passé le concours de chef de travaux d'art. Y pasó el concurso para jefe de trabajos de arte. O sea, es importante tomar en consideración el espesor de profesional que tiene que ser pasar uno para, a través de concursos públicos, llegar al lugar donde está. Et les compétences sont, on rentre par concours, mais toute sa vie, toute ma carrière à Versailles, j'ai passé plus de 20 ans et je me suis toujours formée pour monter en compétences. Sí, y también hay que hacer hincapié en eso, en que justamente las competencias, si bien es cierto se pasa por un concurso, hay una evolución durante 20 años, ¿es cierto? De que se va transformando y van evolucionando poco a poco, pero siempre con miras a la perfección. C'est un devoir de participer aux colloques, aux conférences, même si c'est la restauration d'autres spécialités comme le métal, le tissu, la dorure. Voilà, on doit avoir une vision globale et universelle de la restauration du patrimoine. Sí, y de ahí la importancia que no solamente quedarse en una suerte de status quo, sino que ir evolucionando y participar de la restauración puede ser de otros lugares, de otros materiales, de manera siempre estar presente y actualizado en todo lo que es las competencias y cómo se van transformando en el tiempo. Donc compétences en physique-chimie, compétences en sculpture, en dessin, en marqueterie, en tournage sur bois, Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo lo que es competencias de marquetería, todas transformaciones de la madera, etcétera. Por lo tanto, insisto en eso, uno se llega a ese lugar por accidente, sino que solamente por una sucesión de competencias y de un espesor, insisto, cultural, profesional, para llegar a ese lugar. Donc là, le château de Versailles est là, donc j'essaie avec la... El Castillo de Versalles, ¿cierto? La entrada y los jardines. Là, je descends la place d'Armes et mon atelier est dans cette aile-là, ici. Là. Claro, ahí está mostrando específicamente dónde está su atelier. Ces deux bâtiments similaires sont les écuries du roi. Ces deux bâtiments vides dessus, qui sont en forme de fer à cheval, sont les écuries du roi. Écurie, c'est el establo, ¿cierto? Establos, caballeriza. Sí, bueno, ahí donde antiguamente donde están las caballerizas del rey, y ahí son similares, ¿cierto? Son en espejo, y ahí donde está su atelier, pero ahí correspondía donde estaban las caballerizas del rey. Voilà, c'est là. Donc voilà, l'écurie du roi en façade. Las caballerizas del rey en fachada. Et mon atelier, c'est toutes les fenêtres qui sont là. Y ahí está el atelier de él, donde están todas esas ventanas gráficas. Donc nos missions, elles sont de conserver, restaurer. En fait, c'est les missions de restaurateurs. Voilà. Donc nous, c'est restaurer, conserver, restaurer, restituer, fabriquer, transmettre, susciter des vocations, bien sûr, inciter, rendre compte. Rendre compte, c'est important, c'est tous les rapports que l'on fait pour l'avenir, en fait, pour montrer aux restaurateurs qui vont nous succéder. Sí, importante que no solamente hay una suerte de competencia que implican el conservar, restaurar, restituir, fabricar, transmitir, ¿ya? Despertar el interés, ¿cierto? Incitar a que haya nuevas vocaciones profesionales que los van a ir reemplazando poco a poco, pero lo importante es que lo que llama rendre compte es que dar a conocer de la importancia de ese métier para justamente los tiempos futuros y las futuras generaciones. Comme j'aime à le dire, le patrimoine, il appartient à tout le monde, donc il appartient à personne. Claro, el patrimonio de alguna forma le pertenece a todo el mundo y por lo tanto a nadie. Et nous devons suivre un protocole très strict. Por lo tanto hay que seguir un protocolo muy, muy estricto. Lié à la
la transparence et à la visibilité. Sí, ligado a la transparencia de la visibilidad de lo que se está haciendo, quién y por qué. Et bien sûr, pour qui? Pour le musée, bien sûr, et pour la direction du développement culturel. Sí, ¿y para quién? Para el museo, ¿cierto? Y específicamente para la dirección cultural, del desarrollo cultural en general, ¿no? Et le service des expositions temporaires. Y los servicios de exposición temporales. Bien sûr, les apprentis, les stagiaires, les écoles du public. Por supuesto, todo lo que son, como se venía viendo delante, todos los aprendices, los stagiaires, todo lo que son a los practicantes, eso es, los practicantes, gracias, las escuelas públicas. Entonces, para él es muy importante, como de alguna forma es dar a conocer el trabajo que está haciendo, que le pertenece al mismo tiempo a todo el mundo y al mismo tiempo a nadie, ¿no es cierto? Pero de alguna forma la importancia, y por lo tanto la importancia de los practicantes, los aprendices, y cómo las escuelas públicas se van mimetizando, se van incorporando a este oficio. Les écoles publiques, parce qu'en fait, on fait partie des jurys des diplômes. Sí, que en el fondo, ¿por qué las escuelas públicas? Porque hay concursos públicos y ellos son parte del jurado que participa de esto. Voilà, donc le programme, c'est les projets, les nouvelles acquisitions, c'est-à-dire les nouveaux meubles qui ont été achetés. Bueno, están los proyectos, los programas, nuevas adquisiciones, ¿cómo se llama? Las exposiciones transitorias. Voilà, les expositions temporaires, la conservation préventive, l'accueil des visites au public de l'atelier. Y está el recibir a los visitantes en el atelier, ¿no? Entonces, mostrarles de qué se trata todo esto, la conservación preventiva y de alguna forma la coordinación inter-atelier que se da en el seno de ese lugar. Et moi, en ce qui me concerne, comme je suis chef d'atelier, enfin, je viens juste de prendre ma retraite, donc je peux dire j'étais, vous avez de la chance, c'est la gestion de l'atelier sur le plan humain et matériel. Sí, bueno, que él dice era, porque era el jefe del atelier del Castillo de Versalles, entonces la importancia, dice que somos afortunados porque si no, no estaría acá, por lo tanto ya se retiró. Pero lo importante es dar a conocer, ¿no es cierto?, todo lo que son los trabajos internos en el castillo, del lugar, del atelier. Voilà, quelques photos de mon atelier. Algunas fotos de su atelier, de su taller. Nous avons de très bonnes conditions de travail. Sí, tal como se veía al principio, de alguna manera, da la especificidad de los materiales, de las curvaturas, de cómo tiene que ser hecho, no así un poco por así decirlo en chileno, a la Urotanteque, es que las condiciones de su taller son muy, muy buenas, con muchas buenas herramientas ya, que permiten la fabricación de estos muebles. Et le bureau que vous voyez là, c'est juste un clin d'œil parce que c'est le dernier meuble que j'ai restauré. Este es el último mueble que restauró, está a la derecha. Voilà, voilà, il est là, dans son environnement. Y posteriormente a esta grabación se reintegra a lo que era el contexto donde siempre perteneció. Donc ça, c'est un petit film, on ne va pas le mettre. Voilà, des travaux spécifiques pour préserver les feuillures des sièges qui sont percées par les clous de tapissier. Trabajos muy específicos, ¿no es cierto?, que son hechos a mano y con ¿cómo se llama? Hecho con tachuela, ¿cierto?, con una persona muy, muy detalladamente para mantener todo lo que es el tapiz. Donc on fabrique des interfaces en bois pour préserver donc ces feuillures. Se fabrican específicamente piezas de madera para mantener todas esas, se llaman feuillures. On appelle ça des châssis amovibles. Feuillures, ce sont les bois où le tapissier met ses clous.
Claro, donde el feuillet es justamente donde se hace el tapicero pone eh, bueno, su detalle, ¿no?, dentro del mueble. Voilà, donc là, il y a l'exemple d'un siège qui est garni de châssis amovibles. Voilà, tout est démontable. Ya, y muestra que la importancia de no solamente el estilo, sino que aquí se llega al detalle que todo es desmontable. Cada una de las piezas pueden ser absolutamente desmontables. C'est un travail de précision, c'est assez long à faire. Sí, un trabajo de mucha precisión que es muy largo hacer. Voilà, là on voit le travail du tapissier sur nos châssis. El trabajo el tapicero sobre el chasis de la silla que Et se está là, mostrando ahí. donc les feuillures qui sont ici sont préservées. Y por lo tanto el detalle Là et là aussi. sí, de todo lo que es el feuillet, o donde está el detalle propiamente de la madera, ¿cierto? Son preservados con mucha dedicación, con mucho detalle. Es muy importante el tema de lo que se llama el feuillet, no tengo precisamente en el concepto de la traducción en este momento en castellano, pero es todo lo que es el reborde de la silla, ¿cierto? Todo ese trabajo que mucho detalle, que es donde se ve por alguna forma las plantas, las flores, ¿cierto? Eso siempre en su momento fue de mucha importancia, ¿cierto? No es un mueble plano, es de mucho relieve. Et visuellement, cette action est invisible. Claro, y de alguna manera esta acción que da como resultado esto es invisible, pero requiere de mucha paciencia, de mucho trabajo. En considérant que c'est du mobilier muséal et que sa fonction d'être un fauteuil pour s'asseoir n'existe plus. Claro, y tomando en consideración efectivamente que esto la función ya no está en sí misma, que es para sentarse, sino que es para ser parte del museo. Donc là, un exemple de travail du bois. Donc il faut épouser les formes. Claro, un ejemplo de trabajo en madera, y donde de alguna forma tiene que ser, las formas tienen que complementarse, asociarse y ser partícipe de la historia, ¿cierto? Y de qué manera se va integrando al mueble específicamente. Et plus la forme est compliquée, plus les châssis sont compliqués. Mientras más complicado en la forma del mueble, el chasis en sí mismo también es muy complicado. Alors, il y a un autre travail spécifique dans le musée que l'on a à réaliser. Ce sont la fabrication, on va dire, de gros châssis provisoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tableaux de grand format, quand ils sont démontés pour être restaurés, Hay otro oficio importante que es el hacer como el chasis preventivo provisorio, ¿no? Provisorio, ¿ya? Para dar cuenta de los grandes formatos. O sea, hay un trabajo inicial de preparación para los detalles, ¿cierto? Y un chasis provisorio. et à la place. No, sí, y es justamente para no intervenir en la silla, me dice, entonces, digamos, para tener cuidado del trabajo posterior, digamos, ¿cierto? Correcto, ¿cierto? Para que se mantenga la madera y el tapicero no clave reiteradamente en el mismo lugar. Entonces se hacen chasis alternativos, provisorios. Voilà, pourquoi ? Parce qu'en fait, à la place du tableau, il existe une lacune, donc un gros trou où on voit apparaître la maçonnerie et qui n'est pas esthétiquement recevable pour le public. Claro, entonces hay un trabajo de alguna forma en bambalina, ¿cierto? Atrás, en una trastienda, donde se tiene que hacer una restauración, donde el tabló, ¿cierto? Un cuadro, por ejemplo, donde se tiene que sacar la tela, se tiene que hacer una restauración específicamente, y la tela se tiene que desmontar. Por lo tanto, hay un trabajo detrás que se hace como soporte para todo esto. Donc là, voilà, on démonte le tableau, on le descend, et derrière, on voit apparaître ici, là, la maçonnerie brute. Claro, entonces justamente se desmonta la pintura, ¿cierto? Y aparece recién
todo lo que es el chasis y cómo era destinado para sostener este cuadro. Et ça, il faut le cacher. Donc le problème, c'est les grands formats. Claro, esto hay que esconderlo, por lo tanto el problema subsiste para los grandes formatos, las grandes pinturas. Je matérialisais par la petite flèche la porte qui donne sur les toilettes et les formats qui sont les châssis que l'on a fabriqués sont quand même de grande dimension. Sí, y por tanto, como dice que el problema es cuando uno se topa con grandes formatos, es de qué manera se hace un chasis ad hoc. Y ahí está mostrando la diferencia de escala, y para lo que está en rojo es la escala de una puerta con respecto al trabajo del chasis, la importancia y el porte, las dimensiones del chasis que he tenido que realizar. Ensuite, ils sont acheminés donc, dans le château. Después son dispuestos en el castillo. Les tapissiers vont tendre du tissu sur ces châssis. El tapicero va a extender y tensionar el tapiz sobre el chasis. Voilà, et donc le résultat final est plus propre, on va dire. Claro, y el resultado final, después del trabajo de tensionar de todos los lados, ¿cierto? Y hacer que esto que se quede como una tela sumamente estirada, como era lo original. Bien sûr, en expliquant au public que c'est de façon provisoire et que c'est pour remplacer les tableaux et que ce n'est pas une peinture contemporaine, qu'on pourrait imaginer un bleu clin. Claro, y esto hay que explicarlo al público que muchas veces está circunda o aparece en el museo, que no se trata de cuadros contemporáneos, sino que solamente es parte de la restauración para dar pie posteriormente a la postura de los cuadros que ahí estaban. No se trata de pinturas contemporáneas ni mucho menos. Là, je voulais vous montrer les moyens que nous avons aussi à Versailles. Là, vous avez le bâtiment qui regroupe tout le personnel et les réserves du château de Versailles. Donc là, on est dans un lieu qui accueille tout le personnel du château de Versailles. Ah, claro, correcto. Ahí ellos se encuentran donde eso recoge todo el personal del castillo de Versalles. Et c'était à l'époque de Louis XIV le lieu où il y avait le personnel qui s'occupait du roi. Y eso da cuenta un poco de la superficie que comprende a todos los artistas, los artesanos que trabajaban para el rey. Il y avait plus de 15 000 personnes qui travaillaient pour tout le Versailles. Y más de 15.000 personas que trabajaban antes en Versalles. Donc là, c'est intéressant parce que en termes de manipulation des objets. Sí, en términos de manipulación es muy interesante a nivel de manipulación de objetos. Dans la cour qui est interdite aux voitures, on vient avec les objets et on les dépose sur une plateforme escamotable. Entonces, de alguna manera, hay una suerte de protocolo muy importante que solamente se pueden depositar los objetos que van a ser restaurados en ese lugar. Voilà, on dépose des tableaux à plat et la plateforme descend dans les réserves directement. Il y a un mécanisme qui soulève à peu près entre 20 et je sais plus entre 20 et 25 tonnes. Ese es un ascensor, digamos que tiene un sistema específicamente de montaje, ¿ya? Que resiste hasta 20 toneladas, que es donde dejan los objetos y eso van a ser puestos a disposición de los restauradores. Voilà, et nous pouvons être aussi appelés pour divers travaux, comme par exemple en 2023 le démontage d'une balustrade, mais c'était la balustrade de la chambre du roi. Ya, y pueden ser justamente estar sujetos a cualquier cantidad de restauraciones, como esta, que son las balaustradas de la pieza de Louis XIV. de Luis XIV. Alors, c'est un travail d'enquête pour savoir comment est démonté voilà, c'est un travail d'enquête pour Voilà, savoir entonces, comment c'est monté et démontable. Hay que hacer, cuando uno se encuentra o se enfrenta frente a un trabajo de restauración específicamente, ¿cierto? Hay un trabajo de búsqueda muy acuciosa de ver poco a poco cómo se va desmontando, cómo fue hecho al origen este trabajo y de qué manera se desmonta cuidadosamente para posteriormente, al trabajo inverso, cuando esté listo, ensamblarlo. Pero siempre con respecto a cómo se hizo al origen. Trouver les chevilles et les assemblages qui Por lo permettent tanto, encontrar específicamente todo lo que son los tarugos, por ejemplo, las uniones,
Y entonces hay que hacer un protocolo muy, muy específico de cómo se desmonta eso y por lo mismo el trabajo contrario es cómo se va a restaurar, siempre siguiendo el protocolo. Et la suite de ça, puisque cette balustrade n'est pas démontée tous les jours, et on profite pour faire des examens scientifiques sur le bois pour calculer et trouver la date d'abattage des bois, des arbres. Sí, en conjunto con el desmontaje de estos elementos de diseño, de esta balustrada específicamente en este caso, ya es que justamente intervienen otros científicos donde se va a datar, de data, ¿no? De cuándo, dónde pertenecía cada uno de los objetos, dónde, qué madera, qué tipo de madera, qué fecha. Es fechar un poco la madera y al mismo tiempo ver el estado de conservación de cada uno de los elementos. Cette science est une science pratiquée par des archéos dendrochronologiques. Ya, y por lo tanto es una ciencia específica que está destinada a los arqueólogos de orden temporal, ¿cierto? De ver, datear justamente las cosas de los materiales, cuál es la época precisa del material, ¿no? Mais malheureusement, par rapport à l'actualité en France et à l'incendie de Notre-Dame de Paris, tous les archéologues dendrochronologues sont pris par le chantier de Notre-Dame de Paris. Donc là, on a encore un an ou deux d'attente. Sí, dado el desgraciado accidente que pues, se produjo en Notre-Dame de Paris, que es producto del incendio que tuvo, que todos los arqueólogos que se llaman arqueólogos cronológicos, ¿no es cierto?, de cronología, fueron tomados por esta Notre-Dame, la catedral de Notre-Dame, y por lo tanto tienen un año y tanto de espera para que ellos vuelvan a ser partícipes y trabajar en Versalles. On a pris des photos et ils auront les informations nécessaires. Y por lo tanto, por mientras se ha tomado toda la información, se ha relevado todo lo que es la información preliminar, de manera que cuando ellos estén disponibles puedan hacer su trabajo. Alors voilà, donc à Versailles, mais comme dans tous les musées en France, quand on commence une restauration, surtout les meubles dorés, le bois est recouvert, eh bien, on doit faire des radios X pour savoir s'il n'y a pas des parties métalliques à l'intérieur, parce que cette console que j'ai restaurée devait être démontée, et par expérience, quand on démonte un assemblage dans lequel il y a une vis ou un clou, le bois est éclaté. Donc, pour avoir une vision... Sí, muy importante esto, porque en el fondo se han dado cuenta que todo lo que es la restauración, cuando se comienza a hacer una restauración con elementos dorados y con madera, siempre se han dado cuenta de que tienen que tomar rayos X para saber dónde están los elementos metálicos, ¿cierto? Que de repente aparecen y de no ser tratados correctamente pueden hacer explotar la madera y degradarla definitivamente. Donc là, on peut agir avec une intervention, on va dire, précise et chirurgicale, aider aussi pour être sûr d'un aimant pour cibler exactement l'endroit où on va creuser pour atteindre les vis et les clous. Claro, entonces, dado esta herramienta que la obtención de imágenes radio X es que justamente se va a intervenir de manera precisa, no rompiendo el mueble a tonta de loca, por así decirlo en castellano, ¿cierto? Sin embargo, de manera muy precisa, muy fina, de manera de no intervenir o intervenir lo que sea específicamente necesario para el montaje del mueble. Alors pour l'anecdote, j'avais, pour rire un peu, j'avais demandé à mon apprenti de s'occuper de localiser, en fonction de la radio, de localiser toutes les parties où on pouvait creuser. Et donc il m'a dit, bah voilà, il a fait des petits marqueurs. Là, il y a une vis, là, il y a un clou. Là. Et je lui avais dit, t'es sûr? Parce que là, on va creuser. Hein. Il me dit, non, je vais vérifier. Tan, de alguna forma puede llevar a una problemática muy importante, por lo tanto aquí también se usan imanes. Ya entonces un aprendiz que él tenía estaban a punto de
empezar a perforar, daba la radiografía, y entonces él le preguntaba si está seguro que están ahí. Entonces, bueno, ahí dijo, no, voy a revisar, vamos a revisar bien para efectivamente no intervenirla en lugares que no tengan, si vamos a sacar esta madera que son las uniones, ¿no es cierto? Tiene que estar, insisto, de manera precisa, ¿ya? Entonces requiere de realmente estar seguro de lo que se está haciendo y lugar donde se va a intervenir. Juste une petite parenthèse, un meuble, on va dire photographié sous rayon X, est très beau à voir, puisque là on voit qu'une partie, mais un meuble complet par exemple sous rayon X, surtout en dorure comme ça, il ressemble à un meuble fabriqué en verre, et je suis sûr qu'un photographe pourrait en faire des œuvres d'art contemporain. Sí, le llama mucho la atención y de alguna forma hay un trabajo muy, muy elegante, muy bonito, porque al sacar una fotografía de un mueble, que esta es una parte solamente, de un mueble de madera en rayos X, asemeja a que hubiera sido un trabajo hecho en vidrio, ¿cierto? Que de alguna forma se pudieran asemejar las formas del vidrio con las formas de la madera en rayo X. Importante ver esa visión rayo X que da cuenta de que en el fondo hay una elegancia y una suerte de mimetizaje con el material que es el vidrio. Voilà, d'autres exemples de travail. On travaille aussi pour le théâtre et l'Opéra Royal, et il fallait refaire. Ils ont retrouvé historiquement la machinerie d'époque, et il fallait refaire les petites poulies qu'on voit là, qui servent à monter et descendre les décors. Donc voilà, j'avais... Sí, y es muy importante también para efectos del teatro del Castillo de Versalles, se reencontraron, había que restaurar todo lo que son las poleas al origen de cómo se hizo, ¿cierto? Oui. Qui a fabriqué le théâtre? C'est pas Richard Mick? Charmac? Sí, bueno, importante que estamos en una polémica que yo tenía entendido que era que había intervenido algunas cosas de decoración, incluso Leonardo da Vinci, ¿ya? Y hay otro personaje que él me menciona, que es el que estaba a cargo de todo eso, del teatro específicamente de Versalles. Lo interesante con eso es que el funcionamiento de todos los elementos también tienen que ser restaurados, pero a la usanza antigua. Por eso la importancia de restaurar las poleas con la madera correspondiente, así, ¿no? O sea, siguiendo siempre un protocolo. Está muy enraizado eso del hacer las cosas a usanza, aunque sea en la actualidad. Voilà, là c'est un travail de sculpture que j'avais réalisé pour réaliser 11 sièges en fait, qui ont été dorés ensuite par l'atelier de dorure. Ahí trajo un ejemplo de 11 piezas que tuvieron que ser doradas y trajo carpintería precisa, ¿cierto? Para posteriormente pasar a la parte de la pintura y el dorado que llaman ellos. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme on avait l'original de Louis XIV, à partir de cet original, on a fabriqué ces facsimilés en fait. Donc là, ce sont les pieds que vous avez vus que j'ai sculptés, fabriqués. Il en fallait 11. On a mis celui originel au milieu, et ceux qui sont donc fabriqués, c'était en 2010 que j'ai fait ça, 2012, eh bien, ont été recouverts comme si le roi était parti dans une autre demeure royale, et quand il partait, on mettait des housses pour protéger le mobilier. Donc là, les conservateurs ont pris le parti de présenter le mobilier avec les housses, comme vous pouvez voir sur l'original est au centre, et ceux que j'ai fabriqués sont là avec les housses, comme si le roi était parti du château, et c'était le moment où on dépoussiérait, on faisait les travaux et on protégeait le mobilier. Sí, afortunadamente tenían de alguna forma el original que está al centro, ¿cierto? De estos 11 elementos que se fueron, que en la foto anterior justamente restaurados, que son esas, todo eso fue parte y se utilizó el original, ¿cierto? Que como decíamos está al centro, y los otros están a los costados. Y se puso un cobertizo, ¿no? ¿Cierto? De cada uno de estos elementos, como si el rey hubiera ido o estuviera en otro lugar y volviera, ¿cierto? Entonces se deja eso
no solamente restaurado, sino que con elementos para impedir que exista el polvo, se junte polvo. Entonces hay un cuidado adicional de cada uno de estos elementos restaurados. Y insisto en el punto que el medio es el que es el original y los otros son los que están restaurados a usanza de la misma época. Là, vous avez un exemple d'une pièce, d'un espace, donc le salon de Mercure, qui a été complètement restauré. Tout est restitué, restauré. Y es el salón de Mercurio, donde cada una de las piezas, cada uno de los elementos ha sido restaurado de acuerdo a la época. Chaque fois, c'est une aventure. Cada vez que se llega a restaurar parte de los elementos, como a su vez la totalidad, es una aventura. Encore un exemple de travaux de restauration. Y que es como un ejemplo de trabajo de restauración, Des objets de curiosité. curiosidades que se tienen al interior del castillo. En bois tourné, tourné autour à bois. Tourné autour à bois, au XVIIIe siècle. Todos esos son trabajos torneados a principios del Fin XVIIIe. fines del 18. O sea, todo trabajo de mucho detalle, con tornería precisa, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay muchos materiales distintos, ¿cierto? Cada uno hecho específicamente para hacer el conjunto. Cet objet me tient à cœur puisque je l'ai retrouvé et je suis donc à l'initiative de le retrouver, de le restaurer et de retrouver sa place. Sí, específicamente este es un objeto que está de alguna forma, no vamos a decir perdido, pero lo tiene mucho, es de mucho agrado para él restaurar esto, para no solamente restaurarlo, sino que darle el lugar preciso que se merece, en un lugar particular dentro del castillo. C'est un objet d'une prouesse technique exceptionnelle. Es un objeto de una proeza técnica excepcional, dado que, como se mostraba, no sé si se fijaron, pero hay piezas que están en marfil. ¿Ya? Alors, il y a de l'ivoire, de l'ébène et de la ronce de buis. Hay tantos materiales distintos y cada uno específicamente hecho por artesanos, como el trabajo del marfil, trabajos en madera específica, distintas maderas, ¿no? Que dan cuenta de que el ensamblaje ha sido en sí mismo también una particularidad de mucha precisión. Por eso que a él le llama mucho la atención y quiere restaurar esto para darle el lugar preciso que se merece. Juste un dernier truc, c'est parce qu'en fait, c'était tellement difficile à réaliser qu'on ne l'a pas cru et qu'il avait fallu qu'il fasse une démonstration publique devant l'Académie des Arts à l'époque. Que tuvo que ser la Academia de Artes que mostrara lo difícil que era restaurar esto. O sea, se llegó a ese nivel porque era muy impracticable hacer la restauración. Por lo tanto, estaba cargado la Academia de Artes. Voilà, donc les photos rapprochées, les zooms, on ne peut pas les voir, mais c'est dommage. Alors, la conservation préventive aussi, bon, c'est presque fini, ne vous inquiétez pas. La conservation préventive, on doit donc protéger on doit soigner on doit protéger avant de soigner. Et donc là, voilà, là par exemple, on doit fabriquer des gros coffrages en chêne massif pour protéger les rouleaux de tapis qui sont dans le château. Sí, como hay un procedimiento, hay que proteger para conservar, ¿cierto? Entonces se tiene que fabricar, como acá, ¿cierto? Una cosa específica para que al hecho, cuando se esté envolviendo una tela o una alfombra, ya no se dañe. Por lo tanto, siempre se tiene que de crear elementos como esta para que se mantenga y se pueda proteger convenientemente. Parce que quand le château était habité, les tapis étaient déroulés complètement. Alors que là, c'est la voie de circulation pour le public. Claro, entonces en este caso, como es una vía de circulación del público, de los turistas, ya antiguamente este tapiz o alfombra estaba desenvuelta, está completamente horizontal. Y en este caso, para que se mantenga y protegerla, se tiene que crear esto para que la gente pueda circular al costado, ¿cierto? Y esto no se degrade. Entonces se tiene que crear este elemento específicamente para eso. Donc ça, c'est un billard qu'il fallait
trafiqué pour qu'il ait la couleur de l'acajou. Il y a eu un débat et il y a eu de sérieux débats entre conservateurs. Et j'étais au milieu de tout ça. Et en fait, c'était pour montrer qu'en fait, dans un musée, dans un château, il y a aussi des réflexions et il y en a qui ne sont pas toujours d'accord. Sí, este caso específico, él dice que hay mucha polémica y está un poco al medio para darle el color preciso a una a una mesa de pool, ¿no? Entonces, y da cuenta de que incluso dentro del museo y de los varios especialistas está esta polémica de qué color usar. Entonces, hay una suerte de polémica entre los mismos especialistas. No es tan simple, no es tan fácil de llegar a un resultado, de una manera de tomar una decisión precisa, sino que hay muchas opiniones al respecto. Et heureusement, les décisions sont prises de manière démocratique et collégiale, en fait. Y por lo tanto, las decisiones finales están tomadas de manera democrática y con respecto a un colegio, o sea, a una formación. Alors, on fabrique aussi des objets qui sont des socles de présentation muséographique. Se fabrican también objetos que son de presentación museográfica, ¿no? Más contemporáneos. Des ciels de lit, comme vous pouvez voir, là, on a restitué le ciel de lit. Le ciel de lit, c'est la partie supérieure du lit. Ouais. Ejemplos de eso es, por ejemplo, la restauración de todo lo que sostiene el tapiz digamos, donde está el cielo, donde está la parte superior, que donde está la cama, ¿cierto? Que se llama superior de cama, ¿no? Fondo. Voilà, et cette affiche, pour montrer par rapport à la médiation et la diffusion de notre métier aux jeunes, on a été choisi par la ville de Rouen comme l'atelier de référence pour un congrès des métiers d'art dans une cathédrale qui est à Rouen. Donc, Sí. et donc on était au milieu et c'était donc une réunion de tous les métiers d'art. De alguna forma ellos estaban reunidos en todo eso, con respecto a un congreso y fueron tomados de referencia a nivel nacional a Rouen, una ciudad en Francia, y estaban muchos artistas, muchos profesionales, y ellos fueron considerados y tomados en consideración como una referencia nacional. Donc, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de travail. Sí, parece poco, pero cada una de las piezas requiere muchísimo detalle, muchísimo trabajo. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Eric, Jean-Jacques y Franco por su excelente presentación, bastante el detalle. Y animamos a que alguno de ustedes o alguno de ustedes quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta específica, general. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en un museo y bueno, agradecer esta instancia que para nosotros es un lujo, de verdad. Decía agradecer esta instancia porque es un lujo para las personas que trabajamos en museos. Yo trabajo en el Museo Histórico y nada, cada mueble, cada objeto es un gran desafío, ¿cierto? Para abordarlo, para descifrarlo con la distancia de generaciones que tenemos. ¿Qué nos recomienda? ¿Cuál es su legado en el trabajo de la ebanistería? Por ejemplo, para nosotros es muy difícil a veces identificar maderas. Eso, cosas técnicas, ¿qué nos puede señalar? Elle vous demande, tout d'abord de vous signaler que c'était un luxe de vous avoir ici. Donc, elle appartient à un musée. C'est quel musée? Un musée d'histoire, d'histoire. Donc, elle vous demande quels sont vos conseils pour...
En respuesta a eso, sí, la ventaja que hoy día subsiste, o sea, yace con respecto al trabajo de restauración, menciona, es que afortunadamente hoy está todo en Internet. Lo primero que dice que hay que ser curioso, ¿cierto? De ir a la búsqueda de conferencia específica. Entonces, hoy día hay mucha publicación, a diferencia de cuando él trabajaba, ¿cierto? Había que ir al lugar. Con respecto al tocar de materiales, hay varias maneras, ¿cierto? El tacto, el olor, pues te tomaba la pregunta específica con respecto a las maderas. No lo dijo yo él, pero el trabajo de la madera y la restauración de madera, por ejemplo, en una presentación que nos mandó, daba cuenta de que no es tan simple de hacer, por ejemplo, un trabajo de, pongámosle un rosetón, pongo cualquier ejemplo, un rosetón de madera, tiene que seguirse las fibras, tiene que las herramientas son hechas específicamente para que el rosetón siga y pueda seguir la fibra de donde fue, de la madera específicamente, porque si uno ocupa una madera que no es la que corresponde, de una madera que no es, o sea, por ejemplo, puede ser ébano y de repente que era no sé, era pino, así cualquier cosa, se puede dañar la madera porque no se usó ni la herramienta precisa ni el contorno de la fibra donde fue creada. Entonces, hay todo un saber hacer del material específico. Entonces, a grosso modo, hay que ir a Internet, hay que ser curioso. Todo esto está hoy día repertoriado y hay muchas conferencias internacionales al respecto. Y si uno, en el caso específico de los materiales, hay que, bueno, como decía, el caso de la madera, hay que el tacto, hay que poder diferenciar de dónde viene. Igual que para los violines, ¿cierto? El mejor violín es aquel que está hecho con la madera secada, con las fibras, con respecto a un tipo una suerte de no es cualquier manera ni cualquier material que se está empleando, ¿no es cierto? O sea, eso va incluso a repercutir, por ejemplo, en el caso de un violín, en Stradivarius, así se ha hecho. Entonces, de la misma manera, hay que ser curioso, insisto, ¿no es cierto? Pero posteriormente ocupar las cosas muy precisas que ¿cómo? Sí, tener un criterio claro, o sea, hay que tener un criterio que es de entender el material para posteriormente seguir usando ese mismo material y no dañarlo. O sea, siempre hay que estar bastante específico, ¿eh? No, estoy hablando de la madera porque fue la pregunta inicial, pero originalmente, a grandes rasgos, es ser muy curioso y tomar en consideración cosas que están sobre Internet hoy día. Je voulais ajouter, en fait, il ne faut pas être ébloui par Versailles, puisqu'en fait, la problématique est partout pareille, à part que les objets sont plus, on va dire, plus prestigieux, mais la donne est, on a des objets, des murs à entretenir, à sauvegarder, à restaurer. Après, ce sont les moyens et l'expérience. Sí. Mon expérience, c'est que je suis ici au Chili, cette belle collaboration avec le musée de la Moda, qui m'a donné des conditions et des ressources matérielles. On a eu du mal au début pour trouver les produits, les outils, mais avec Franco, avec les collaborateurs du musée, on a réussi à trouver ce qui pouvait être indispensable à la conservation. Ça, c'est par rapport aussi à mon expérience. Je cible, en toute modestie, hein, je cible les produits dont j'aurais besoin et avec des efforts des collaborateurs du musée, eh bien, on a réussi à trouver les produits. Donc, il faut être persévérant. Sí, dice algo bien importante que en el fondo, claro, uno ve la distancia que nos separa, ¿cierto?, de Versalles con respecto a la herencia que tenemos en Chile y que uno puede quedar así como absolutamente abrumado. Y que en el fondo siempre el trabajo de restauración consiste siempre en hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces de alguna forma no quedarse abrumado por la diferencia que puede haber entre Versalles y nosotros, ¿ya? Y en el caso específico, a él le importa que justamente él está aquí para ayudar.
Pero al mismo tiempo se consiguieron los fondos, el financiamiento, pero al mismo tiempo hay una suerte de rigurosidad, ¿no? De escoger específicamente los materiales que se van a ocupar. Entonces hay una suerte de experiencia que es la que él trae, la que quiere proponer acá a nivel local, por eso está aquí. Entonces, no quedarse con esto, quedarse abrumado, insisto, con respecto a lo que puede ser el Versalles, porque el trabajo de la restauración es el mismo permanentemente. Lo importante es ser riguroso, escoger los materiales adecuados, ¿no es cierto?, de manera que surca efecto todo lo que se pretende hacer. Y con la experiencia que tiene él, que está acá para... Pour dire qu'au Chili, on trouve tout ce qu'on veut. Sí, estaba un poco inquieto por lo mismo al principio, pero finalmente se dio cuenta que aquí se encuentra todo lo que uno desea, todos los recursos, y me atrevo a decir, a opinión personal, que efectivamente uno escarbando puede encontrar muy buenos profesionales, siempre están los materiales, es cosa de buscar, es cosa que siempre se pueden encontrar. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je fais aussi encore maintenant, c'est de cliquer sur une institution, un château, sur le continent américain, comme le Jean-Paul Getty Museum par exemple, et d'aller sur le site du musée. Et il y a toujours des interviews de conservateurs, de restaurateurs, et on les voit. Et, voilà. Et bien sûr, l'important c'est l'expérience, c'est le toucher, mais quand même d'avoir une théorie et une vision internationale est vraiment intéressant. Sí, menciona también que es de suma importancia hoy día, que están todos los medios para estar al tanto de lo que se está haciendo en otros lugares, ¿cierto? De manera que es importante lo que es específicamente el trabajo, la experiencia que da un tocar, oler y ver los distintos materiales. Sin embargo, de mucha importancia es lo que se está haciendo a nivel. Uno puede ir a visitar un castillo, un lugar en Estados Unidos, cualquier parte, hay seminarios, hay entrevistas de los artesanos, entonces hoy día toda esta información, a diferencia de cuando el partido, por ejemplo, ¿cierto?, está mucho más asequible, nosotros uno puede llegar, interiorizarse y por lo tanto obtener más, encauzar el encontrar el material o los elementos más propicios para la restauración. Et je peux ajouter le bel exemple qui est donné au musée de la Moda, qui sont exemplaires en termes de conservation, de restauration. Y simple puede ser, da como ejemplo el Museo de la Mola, que aquí mismo, ¿cierto?, tenemos en términos de restauración e incorporación de... ¿Alguna otra pregunta más de los asistentes? Por aquí. Hola. Muchas gracias. Es un placer, es súper emocionante. Yo soy una persona muy nostálgica. Siento que desde ahí construyo muchas como narrativas respecto al objetual. Y desde esa emocionalidad tengo la duda de cómo llegaste tú acá, en el sentido de qué fue eso primero que sentiste en búsqueda de un oficio como este, como el restaurar algo, que incluso es como una palabra muy bella, la restauración, y cómo desde ese inicio en el interés del oficio llegaste a Versalles. O sea, si me puedes contar un poco ese primer llamado, si existió muy claro y cómo fue el camino hasta acá. Faites mon parcours. Eh bien, moi, c'est le matériau qui m'a toujours intéressé, le bois, quand j'étais, on va dire, petit. J'allais chez mon oncle, il était donc très bricoleur,
Et je fabriquais des petites maisons pour les pigeons. Déjà, tu peux le dire. Déjà. Sí, todo parte en su caso específicamente, que es la pregunta, ¿no? Porque era muy, muy curioso cuando era chico, ¿ya? Y siempre le interesó el trabajo con la madera. Y tenía un tío, ¿cierto?, que armaba cierto tipo de cosas. Entonces, él partió, por ejemplo, armando cosas de madera para los pajaritos. Entonces, Voilà. Et je n'étais pas du tout attirée et aussi je n'avais pas les capacités, on va dire, intellectuelles puisque j'étais dyslexique et j'avais des problèmes de compréhension, tout ce qui était mathématiques, la géométrie c'était super. Voilà. Et donc j'avais, moi, toujours en tête de devenir ébéniste et du coup ça m'a permis d'aller dans des études on va dire, pour apprendre un métier comme ébéniste. Voilà. Et ne pas suivre le parcours. Alors, j'ai le niveau bac, mais je ne pouvais plus, c'était plus possible. claro. Il fallait que je travaille de la matière. Sí, de alguna manera su trayectoria parte con ciertas dudas en sí mismo, hacia sí mismo, porque tenía diléxica, entonces no le era muy difícil la comprensión del estudio, entonces hay muchos que de alguna forma le costaba mucho. Y poco a poco se fue relacionando con el trabajo de ser ebanista. Tiene título, ¿cierto? Pero de alguna forma es una suerte de superación de sus traumas interiores, ¿no? Ensuite, j'ai donc appris l'ébénisterie, le dessin, fabriquer des meubles de style. Et la réalité a fait qu'en France, on n'achète plus ces meubles-là et les artisans qui fabriquent sont trop rares. Bueno, tuvo una suerte, ¿no es cierto?, en el término de que poco a poco se fue transformando en lo que él quería y su estudio de diseño, de dibujo, ¿cierto? Y que ya nadie tiene esos muebles, entonces ahora son cada vez más raros, ¿cierto? Donc j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'agencement de luxe, c'est-à-dire travailler dans des grandes maisons pour fabriquer, dans les hôtels de luxe, pour fabriquer l'agencement en termes d'ébénisterie. Sí, entonces tuvo la suerte de tener, ¿cierto?, encontrarse poco a poco en la vida con restauraciones de lujo, en lugares de lujo, ¿no es cierto? Agenciamiento es como la distribución en lugares de lujo, ¿cierto? Fabrication de qui comporte le bois sur les murs, les lambris. Entonces, poco a poco, encontrarse con gente que estaba interesada en hacer restauraciones de lujo, ¿cierto? Y todo lo que es el mobiliario, o sea, el inmobiliario de edificios modernos también, ¿cierto? Pero entonces, esencialmente, encontrarse con gente que estuviera llamada y que quisiera tener restaurar todo ese tipo de cosas, ya sea de trabajo de madera sobre los muros, sobre todo lo que sean los zócalos, o sea, poco a poco, es un trabajo no paulatino, ¿cierto? Mais était en moi une frustration quand même, quand je voyais, surtout en France, il y a une médiation, il y a un engouement pour le patrimoine et souvent il y a des reportages de châteaux. Et lorsque je voyais à la télé un château avec du mobilier, j'étais quand même frustrée et je me disais mais comment je peux accéder a ceux qui s'occupent de ce patrimoine? Comment on peut faire? Claro, entonces se veía un poco frustrado porque pasaba mucho reportaje en televisión de cómo se hacía, cuál era la usanza, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que se dijo, ¿cómo puedo yo llegar a colaborar, a prestar servicios, ¿cierto? Poco a poco, entonces de ahí se fue encontrando en su camino con gente que estaba interesada en eso, pero hay una suerte de frustración también inicial, de decir, ¿cómo puedo yo llegar a acceder a mejorar, a prestar mi ayuda profesional? Alors j'ai repris des études. Entonces empezó a estudiar de nuevo. En étant adulte, il y a une trentaine d'années, et j'ai pu accéder donc armée et ayant confiance en moi, avec un bagage complet, j'ai pu m'inscrire au concours
Il n'y a pas beaucoup de places, il y a beaucoup de candidats et je suis arrivée deuxième. Entonces, por lo mismo, que retomó sus estudios ya siendo adulto, hace ya 35 años, entonces hace 30 años que retomó sus estudios y pasó los concursos necesarios, donde hay mucha gente, es muy competitivo el ambiente, ¿cierto? Hay muchos participantes y llegó en segundo lugar. Bueno, y que lo que le permitió llegar a la dirección del Museo de Francia. Claro, entonces fue tanto el éxito que tuvo de alguna forma que tenía la posibilidad de discernir entre seguir hacia el Museo del Louvre o el Castillo de Versalles. O sea, tenía que tomar una decisión. J'ai choisi Versailles pour une question de qualité de vie, puisque ce n'était pas dans Paris, c'était un peu dans la province, pour mes enfants, ma famille, pour leur offrir un bel endroit. Sí, y lo que lo hizo de alguna forma tomar la decisión fue trabajar en un lugar campestre para su familia, sus hijos, ¿cierto? No en el centro de París, donde la vida no es la misma. Entonces decidió irse como restaurador de Versalles por un poco lo que le implicaba para su familia, digamos. J'ai commencé à Versailles comme simple restaurateur et j'ai travaillé. En fait, j'ai été un étudiant toute ma vie puisque j'ai préparé tous les concours pour passer les échelons et pour arriver chef de travaux d'art et donc chef d'atelier. Voilà. Y en Versalles empezó como un aprendiz, un artesano más, ¿cierto? Y poco a poco fue pasando todos los concursos, paulatinamente hasta llegar a estar jefe de, Oui, c'est ça. sí, jefe de taller. Que eso, pasa que aquí, me permito este paréntesis, no tenemos ese oficio. Entonces es para él un gran orgullo el estar acá, es un gran orgullo el decir yo soy jefe de atelier, porque implica un aprendizaje, como él dice, él se tuvo que volver a inventar nuevamente, a retomar los estudios. Entonces es un oficio tremendamente específico que aquí en Chile tal vez como no existe, un poco respondiendo a la pregunta anterior, a veces no es que lo ninguneemos, lo menospreciemos, pero no está dada las cosas. Entonces en Francia ya es un valoir, es un aprendizaje, le da una suerte de estatus de profesional, insisto, y él pasado todos los concursos, para él es un símbolo de mucho orgullo personal de estar donde está. Et il m'a fallu tout ce parcours pour arriver comme une apothéose ici au Chili devant vous et que vous me posiez, jeune fille, cette question. Toute ma vie se résume. Y que de alguna forma se resume que su vida es un eterno permanente estudio y que está permanente estudiando y que eso le ha permitido de alguna forma ser reconocido y poder estar acá con usted y que le pueden hacer las preguntas que están haciendo. Et l'histoire de Versailles vient de se fermer, là, il y a un mois, et une nouvelle histoire s'écrit maintenant, et je vais essayer de transmettre mon expérience et de collaborer avec Y que des... hace un mes, se cerró para él la historia de Versalles, porque de alguna forma, lo mencioné al principio, se jubiló, y eso le permite de transmitir toda su experiencia, en este caso acá con lo que es el estudio, el Museo de la Moda, y está de alguna forma muy llano a poder transmitir toda esa experiencia que ya viene acumulada de años. Le directeur de Versailles m'a demandé d'être consultant. Y tanto su experiencia y el apoteosis que llegó profesional, que no solamente está acá, sino que también el director de Versalles le pidió que fuera aparte de consultor externo, de manera de estar siempre presente en el quehacer del museo. Muy interesantes los temas. ¿Surge alguno más por acá? ¿Por allá? ¿No? Encore merci d'être venu et de m'avoir écouté. Muchas gracias por haber venido y haber escuchado. Sí, muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor.
Muchas gracias.